pensé hacer en esta primer parte, que es, digamos, el trotskismo de Trotsky, 3 bloquecitos. El primero, el joven Trotsky, digamos, hasta 1917. El segundo, la Revolución Rusa, Lenin, Trotsky, y que sería hasta el año 24, y del 24 al 40, el surgimiento y consolidación de la burocracia soviética y la pelea de Trotsky y la minoría internacionalista contra ese giro que se dio en el país. Así que bueno, Trotsky nació en 1879 en el Imperio de los Zares, en el sur, en Ucrania, y en la década de los 80 se fundó el marxismo en Rusia, en medio de un movimiento de luchas muy rico, esencialmente campesino, y donde lo que más pesaba eran los movimientos populistas y terroristas. Ahí comenzó la formación del marxismo, cuyo partido obrero socialdemócrata se fundó en 1898, en la tremenda clandestinidad y represión, y ya ahí se expresaba el incipiente, el debate, el choque entre el ala reformista y el ala revolucionaria que estaba instalada en Europa en la socialdemocracia. Hubo un primer lío que fue en 1902 y 1903, que muchos de ustedes conocen, que se dividió la socialdemocracia rusa entre Lenin y lo que se llamó los bolcheviques, que planteaban un partido revolucionario para tomar el poder para la revolución socialista. Lo asociamos al célebre libro ¿Qué hacer? Y los mencheviques, que confluían con las concepciones del reformismo europeo, y entonces planteaban, no podían ser parlamentaristas porque no había parlamento, así que un partido laxo para la educación. En esa crisis y división, Trotsky estuvo bastante flojito. Tenía 23, 24 años, y él tendía a tener posiciones espontaneístas, tipo las de Rosa Luxemburgo, y se fue con los mencheviques del Congreso, pero rápidamente se apartó de ello porque él no era reformista. Pero en un libro de él de 1904 tiene aquella frase fatídica: el partido de Lenin va a sustituir a la masa y el CC va a sustituir al partido. Bueno, él quedó en el medio, digamos. Vino la revolución de 1905, en un país, una revolución obrera en un país de más de 100 millones de población campesina, y 2, 3 millones de obreros apenas, o menos en esa época todavía, centralmente en Petrogrado y Moscú. Ahí Trotsky va a tener una participación destacada, surgen los soviets, y él va a ser vice primero y presidente después del soviet de Petrogrado. En diciembre del 5 vino del aplastamiento de la insurrección de Moscú, se inició el retroceso, y todo lo de dirección del soviet fue a juicio y mandada a Siberia, entre ellos Trotsky. Unos añitos después, él, que estaba con su primera esposa y tenía 2 hijitos, se escapó solo. Esa primera esposa, Alejandra, no me acuerdo el apellido, siempre fue acompañando y apoyando políticamente a Trotsky, y por supuesto eso le costó que la fusilara Stalin años después. Alrededor de esta revolución se va a producir el primer gran aporte de Trotsky,
que va a ser la concepción de la revolución permanente. ¿Qué posiciones había? Él va a escribir un artículo muy cortito, muy fácil de leer, que se llama 3 concepciones sobre la Revolución Rusa. Todos coincidían en que al zar había que tirarlo con una revolución. Ahora, los mencheviques, ¿qué decían? La revolución es democrático-burguesa contra el zar, tiene que dirigir la burguesía, y entonces, en un proceso de desarrollo capitalista, se avanzará a un futuro socialismo. Evidentemente, esto es tal cual la concepción reformista. Lenin discrepaba por completo con los mencheviques alrededor del punto, coincidía que era una revolución democrático-burguesa, pero decía, la burguesía no puede dirigir nada, la burguesía rusa ya es una parte estructuralmente vinculada al zarismo, entonces lucha contra el zarismo significa independencia total respecto de la burguesía, y decía que tenía que tomar el poder una coalición de obreros y campesinos, lo que se llamaba una fórmula algebraica. Bien, el joven Trotsky, solito, va a plantear una alternativa distinta, una tercera alternativa. Va a decir, hay que tirar al zarismo, no puede dirigir la burguesía, pero ya el mundo y la propia Rusia no da para que sea una revolución democrático-burguesa como tal. Estará planteada en Rusia la revolución socialista bajo el poder de la clase obrera, en un proceso de revolución permanente. Entonces, ahí van a ser por primera vez esta expresión y esta concepción de la revolución socialista como tarea de la clase obrera y las masas rusas. Hay un libro que les recomiendo, me lo voy a pasar recomendando libros, Resultados y Perspectivas, que es muy interesante para leer. Bueno, yo les dije, se había logrado escapar de Siberia y se va exiliado a Europa, no me acuerdo, Suiza, dónde andaba, que en 1914 viene la Primera Guerra Mundial. Ahí Trotsky va a coincidir por completo con Lenin y lo que se llamó la minoría de los internacionalistas, donde había incluso mencheviques, por ejemplo, el famoso Martov estaba ahí, minoría internacionalista, que plantean, apoyan a Lenin, que dice la bancarrota de la Segunda Internacional ha traicionado por completo, esto es una guerra interimperialista, la clase obrera no tiene que apoyar a sus burguesías, y se reúnen clandestinamente en 1915 para formar la tercera, para convocar a que hace falta una tercera internacional. Bueno, hasta acá lo echaron de Europa, fue a dar a Estados Unidos. Esta charla la auspicia Zeus. Entonces, por ejemplo, no sé si lo conocerán, tienen 2 gruesos volúmenes de Trotsky sobre la Primera Guerra Internacional, la Primera Guerra Imperialista, y pueden aprovechar los ratos libres de la cuarentena para comprarlo y leerlo. Sigamos. Fue a dar finalmente a Nueva York. Ya para entonces se había
casado con su segunda esposa Natalia y tenía 2 hijitos varones. Pasamos al segundo bloque, 1924. Se va a producir en octubre de 1917 el triunfo de la Revolución Socialista en Rusia. En febrero se produce la insurrección que tira al zar. Lenin estaba en el exilio y llega finalmente en abril a Petrogrado y inmediatamente asume la pelea contra el ala centrista, derechosa, de los que habían vuelto antes que él de Siberia, por ejemplo Stalin, el otro era creo que Molotov, no me acuerdo, y hace lo que van a ser sus célebres tesis de abril. Deja su concepción de 1905 de que Rusia se plantea una revolución democrático-burguesa y dice, está planteada la pelea por la revolución socialista, el poder de los soviets, ningún apoyo al gobierno burgués provisional al cual se van a integrar los propios mencheviques. Cuando comenzó este planteo en el partido no lo apoyó nadie, ni su cuñado. Pero bueno, fue ganando a la vanguardia obrera militante del bolchevismo y finalmente tuvo la mayoría. Mientras tanto, en mayo llegó Trotsky de Nueva York y entró de inmediato en una serie de conversaciones al bolchevismo de Lenin, con un grupo que él había estado impulsando durante todos esos años, unos 5.000 militantes, serían de Petrogrado, entraron al bolchevismo. Podemos decir, bueno, en octubre se tomó el poder, podemos decir que la Revolución Rusa tuvo 2 grandes dirigentes que fueron Lenin y Trotsky, que encabezaron el primer gobierno obrero y campesino de la historia, el primer y hasta ahora único Estado obrero revolucionario que expropió a la burguesía. De paso, entonces voy a nombrar rápidamente a un tercer dirigente que se lo conoce muy poco, que era el gran organizador del partido bolchevique, que según Trotsky, que estaba en el comité militar, dijo, si pudimos hacer el operativo de tomar el poder en octubre, como lo hicimos, es gracias a Sverdlov. Se llamaba Sverdlov. Y ahora, en el medio de la pandemia, se está hablando de la gripe española, y desgraciadamente Sverdlov murió en 1918 de gripe. Bueno, esto es, digamos, un punto aparte. Trotsky fue se expropió a la burguesía, comenzó la guerra civil, el comunismo de guerra. Trotsky fue el organizador del Ejército Rojo. Durante los 3 años de 1918 a 1920, que se la pasó recorriendo el frente para aquí y para allá en lo que se llamaba un tren blindado, en una época en que todo se discutía, había diferencias, por ejemplo, Lenin y Trotsky intercambiaron sobre la paz de Brest-Litov, sobre el tema de los sindicatos. Al mismo tiempo, Lenin dijo la célebre frase que le quedó bien grabada a Trotsky, no hay, desde que entró al partido, no hay mejor bolchevique que Trotsky. Lo que había surgido era lo que llamamos el régimen leninista, es decir, la clase obrera con sus organizaciones tiene realmente el poder socialmente a través de los soviets, hay democracia obrera, libertad amplia. 2 ejemplos, por ejemplo,
los miembros del Partido Comunista, que eran a su vez por sus ubicaciones delegados al Soviet, votaban a conciencia. Es decir, estaban autorizados a no votar por la línea oficial del partido gobierno, sino según su propia evaluación de las posiciones. La otra ejemplo de libertad es la autodeterminación de las naciones. Finlandia dijo, nosotros nos queremos ir del imperio de los zares, y se fueron. Se fundó Finlandia independiente. Los que se quedaron, Georgia, Ucrania, Bielorrusia, fue porque así lo decidieron los respectivos soviets. Y un partido y una tercera internacional que dirigen con la concepción de que la URSS tenía que ser una palanca para el avance de la revolución socialista mundial. Eso es lo que nosotros, yo lo digo todo esto no porque sea historia, es nuestro programa, luchamos por eso. Lo que llamamos el Estado obrero revolucionario. ¿Qué pronóstico tenían Lenin y Trotsky? Decían, si no gana otras revoluciones socialistas en Europa, y en particular en Alemania, a nosotros nos barren. La contrarrevolución de los blancos, que eran los monárquicos, la burguesía rusa, los mencheviques la apoyaban, y los ejércitos imperialistas que mandaban, Inglaterra, Francia, etc. Ahora, ocurrió algo distinto. El heroísmo del pueblo soviético, la dirección revolucionaria del Partido Comunista de la Unión Soviética, lograron ganar en la guerra civil. Ahora, no ganó la revolución socialista en Europa, en particular en Alemania, que vino, la oleada vino, pero se perdió, y en particular en Alemania en el 18-19, entonces, pesó como dirección la socialdemocracia, los partidos comunistas eran muy jóvenes, inexpertos. En marzo de 1919 se fundó la Tercera Internacional, que se acuerdan, aquellos internacionalistas habían dicho que había que hacerla en 1915. Entonces, la Rusia soviética quedó sola. Y Lenin, rápidamente, desde el 2021, empezó a combatir, escribir contra los rasgos burocráticos de aquel aparato de Estado obrero revolucionario, que se personificó no solo en distintas propuestas, sino concretamente en una pelea contra Stalin. Por ejemplo, en una oportunidad, Stalin dijo que había que levantar el carácter estatal del comercio exterior. Y Lenin le saltó al cuello apoyado por Trotsky, y Stalin ni siquiera se atrevió a llevarlo a que se discutiera. Trotsky era su gran coequiper. Lenin combatió los métodos brutales de Stalin y llegó incluso a romper personalmente con él una vez que le maltrató a la señora Krupskaya. Ahora, cada vez estaba más enfermo. Por ejemplo, en 1922 no pudo participar del Cuarto Congreso. Llegó a escribir su testamento, donde aconsejaba sacarlo a Stalin de secretario general. Por supuesto, Stalin después impidió que se divulgara. Acá les aconsejo un libro también, poco conocido, se llama El último combate de Lenin, y el autor se llama Moshe Lewin.
que seguro debe estar en los medios y qué sé yo. Bueno, ¿qué pasó? 1923 casi no actúa ya enfermo, muy enfermo Lenin. Y en enero de 1924, tenía apenas 53 años, muere. Esa pelea política, organizativa, programática, que se había iniciado en el Estado obrero aislado, en la URSS aislada, la seguirá Trotsky y una minoría revolucionaria. Ya saben ustedes el resultado de esa pelea. Ganó Stalin, ganó la burocracia. Es ocioso preguntarse, sí, yo siempre me río de los textos políticos que le dan, ¿qué habría pasado si? ¿No? Lo que creo que se llama pensamiento contrafáctico. ¿Qué hubiera pasado si hubiera muerto Stalin? No lo sabemos. También para la cuarentena. ¿Cómo? Perdón, si no hubiera muerto Lenin. Hay un artículo que también pueden entretenerse en leer, donde Trotsky dice, se formula la pregunta y la contesta, ¿por qué no di un golpe de Estado con el ejército? Porque Trotsky tenía un prestigio inmenso y era el fundador y máximo dirigente del Ejército Rojo. De todas maneras, tenemos la reflexión de Krupskaya, la viuda de Lenin, que en 1927 dijo, si Lenin viviera, estaría preso. Bueno, terminamos el segundo bloque y pasamos al tercero y último bloque. Espero que estén ahí escuchando. La pelea de Trotsky continúa, política, organizativa. El propio Trotsky también estaba bastante enfermo, distinto. Se había agarrado, no me acuerdo si malaria o paludismo. Mercedes, un segundo. Te quieren hacer una pregunta, Kiara. Hacela así así no te pasas a otro tema. Dale, sí, porque es algo del segundo bloque. Por ahí es una pregunta muy larga igual, no sé si da para contestarla ahora, pero ¿por qué decimos que el Estado ruso, digamos, post-revolución es el único Estado obrero revolucionario de la historia? Por ahí es muy larga para responder ahora, pero porque justo lo dijiste medio al pasar y me gustaría si se puede desarrollar un poco eso, un poco aunque sea. No, sí, está fenómeno. No te la voy a responder ampliamente, sino dar una ubicación. Nosotros dijimos que lo que había surgido en la Unión Soviética era un país distinto, donde se había expropiado a la burguesía y había habido un régimen leninista en la conducción, en la organización de ese país, ¿sí? Que tenía las características de la democracia obrera, de la dirección revolucionaria internacionalista del partido y de la Tercera Internacional, que se consideraban un primer paso hacia la revolución internacional. Democracia obrera, ya lo dije. Lo que describí como el régimen leninista, ¿sí? Perfecto. Esto nunca más se volvió a repetir. Stalin lo estropeó,
lo destruyó con una contrarrevolución, y los países donde después de la Segunda Guerra se expropió, nacieron todos burocráticos, con conducciones monolíticas, reformistas, frente populistas, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso dije, el único Estado obrero revolucionario hasta ahora. Es decir, surgido de la Revolución de Octubre. Por eso nosotros siempre insistimos en que hasta ahora, Revolución de Octubre, hubo una sola. Y lo que nosotros queremos es que se retome ese camino, que era el camino a la revolución socialista mundial. Lenin y Trotsky decían, somos un régimen de transición al socialismo, porque el socialismo lo tenemos que imponer en todo el mundo. ¿Está más o menos? Sí, perfecto, gracias. No, dale. Bueno, ¿dónde estaba? ¿Por qué ganaron los malos? ¿Por qué ganó Stalin? Trotsky va a dar una explicación que nosotros compartimos, señalando fundamentalmente los fenómenos objetivos que tienen que ver con ese tremendo retroceso en el terreno de la dirección de la dirección revolucionaria, es decir, la pérdida de la dirección revolucionaria, que sería el elemento subjetivo. Pero hay explicaciones en la propia realidad que explican esa derrota de la dirección, de la pelea por la dirección revolucionaria. La primera, ya lo dijimos, no triunfó otra revolución socialista, y en particular en Alemania. Se mantuvo la conducción disputada ahora con la Tercera Internacional, pero se mantuvo la dirección socialdemócrata al frente de la clase obrera europea. Bueno, entonces, estábamos en los fenómenos objetivos. Ya dijimos el no triunfo de la revolución alemana y europea, y a su vez, en un proceso que nosotros consideramos que es tremendamente rico y reivindicable, del 19 al 22, la Tercera Internacional crece, se desarrolla, pero son partidos comunistas muy jóvenes e inexpertos. Entonces, el hecho es que quedó la URSS aislada, contra el pronóstico, ¿se acuerdan? Que si quedaba sola, los barrían. No los barrieron, pero se instaló una tremenda contradicción al existir solamente ese único país donde se había expropiado a la burguesía. Entonces, ¿cuál es la situación dentro de la URSS en la que se va a apoyar Stalin? Primero, las masas soviéticas exhaustas, agotadas por el tremendo esfuerzo de pelear y sobrevivir a la guerra civil, del año 18 al 20-21. Segundo, que casi ha desaparecido la vanguardia, el sector social más consistente, experimentado de la clase obrera, que había pasado por las experiencias de 1905, Primera Guerra y Revolución Rusa. Casi todos habían muerto, porque habían sido la vanguardia más sacrificada para la construcción y desarrollo y la pelea del Ejército Rojo y aplastar a los blancos. Y tercero, empieza a mejorar
la situación levemente, lentamente empiezan a mejorar las condiciones de vida y los trabajadores, la población rusa, empiezan a poder, como diríamos, relajarse un poco. Entonces, ese fenómeno, porque en el partido bolchevique existía un ala derecha y un ala izquierda desde casi siempre, digamos. Fue la pelea de Lenin cuando llegó en el 17. Entonces, peleas y diferencias eran la vida del partido. Entonces, Stalin es la personificación de un proceso de la realidad. No es nosotros siempre decimos, ¿no?, que no son los personajes milagrosos los que, pero Stalin es el mejor y más astuto representante, el mejor dirigente de un aparato de Estado, de rasgos burocráticos que había comenzado ya Lenin a combatir en el 21, les decía, 21, 22 seguro. Entonces, hay una continuidad de lo que era la tradicional ala derecha del bolchevismo. En 1924, que se va a dar el viraje, es Stalin mismo el que lanza, le pongo comillas, la lucha contra el trotskismo. Antes de eso no había un trotskismo. Era el gran prestigio de Lenin, su coequiper Trotsky, y la dirección de conjunto del partido bolchevique y de la Tercera Internacional. No les dije, por ejemplo, Lenin por la enfermedad no fue al cuarto congreso de la Tercera Internacional de 1922, pero en acuerdo con Trotsky, el informante fue Trotsky y a nadie le llamó la atención. Entonces, en esas condiciones, Stalin lanza una campaña política sobre las masas que es bien recibida, tiene eco. Primer hecho que pone énfasis ante las masas rusas: no hay otras revoluciones socialistas triunfantes. Mentira, calumnia. Dice, los trotskistas son aquellos, lo primero era cierto, lo segundo ya no. El trotskismo son aquellos que quieren seguir con la revolución permanente. Agarra aquella expresión, ¿se acuerdan de 1905? No quiere que podamos salir del comunismo de guerra, del brutal esfuerzo, cualquier cosa. Quieren seguir la revolución permanente. Y tercero, sí, cierto, somos un país enorme. Entonces, ¿qué conclusión saca que le cae bien a las masas? Somos el único país socialista, somos enormes, vamos a construir el socialismo en un solo país. Es decir, es un viraje total. Es decir, Lenin y Trotsky ya venían pensando y planteándose el problema de que era el Estado obrero aislado. No era que se iban a pegar un tiro porque habían quedado aislados. El asunto era cómo consolidarse y avanzar con la expectativa de que siguiera avanzando los triunfos revolucionarios en el resto del mundo. El hecho era que estaban aislados. Entonces, el programa que van a preparar para el 5º Congreso de la Internacional es eso: revisión total de Marx, Engels, de Lenin, de toda la tradición, en manos de la que Jack Trotsky, peleando contra ese programa, define como una burocracia
sin principios, porque pisotean todos los principios revolucionarios. Trotsky va a decir, el socialismo es en un solo país es una utopía reaccionaria. La Tercera Internacional, con la concepción de este programa, no va a pelear más por el triunfo de la revolución socialista en ningún lado, y si sigue la burocracia, va a terminar volviendo el capitalismo en Rusia. Dice estas tres cosas en forma categórica, analizando el programa de la Tercera Internacional. Trotsky va organizando a esa minoría revolucionaria, hace una primera oposición en 1923, en 1924 publica este libro fundamental que explica todo el proceso interno de la lucha dentro del bolchevismo por tomar el poder, que es contra Kamenev y Zinoviev, y no nombra a Stalin, cosa que parece que a Stalin le cayó peor que si lo criticara, porque cómo era que no lo nombraba. Hace otra oposición en el 26, pero la presión de esas circunstancias objetivas que yo les decía, y la campaña tremenda del aparato de la burocracia, lo van acorralando a la minoría revolucionaria. Entonces Trotsky es expulsado del partido y de la URSS entre el 27 y el 29, la represión es tremenda, a los oposicionistas los deportan a los primeros campos de trabajo forzados, y tenían un castigo tremendo, horroroso, que era el despedirlos del trabajo y no darles trabajo, al que cuestionaba al monolitismo del Partido Comunista. Entonces, con un sistema estatizado, era la condena a la marginalidad, al hambre, y al mismo tiempo la Tercera Internacional comenzaba a producir derrotas. Se termina de derrotar en Alemania en el 23, se produce el desastre de China en el 27-28, hay una gran huelga minera en Inglaterra que la llevan al muere, al pactar con la burocracia de las trade unions. Entonces, la pelea política y teórica, conceptual, la va a plasmar en un libro que yo siempre insisto en que tienen que leer, releer, que no es de Seuss, pero bueno, es tan bueno que hasta recomiendo otra editorial. Stalin, el gran organizador de derrotas, que ya lo escribe primero en la deportación y después el siguiente en el exilio, que va a ser La Revolución Permanente, que lo tengo por acá también. Una edición de los 70 del PO, encontré en mi biblioteca, se los muestro. La Revolución Permanente. Este libro es una polémica con un ex amigo de Trotsky, Radek, porque ahí la presión era brutal, y Radek capitula. Y entonces tergiversa, el método del estalinismo era tergiversar las citas, la falsificación de los hechos y de todo, y la descalificación personal. Entonces, él reformula y amplía lo que llamamos la segunda formulación de la revolución permanente, como concepción de la revolución socialista internacional. Entonces, el gran problema es que ese fenómeno nuevo, que es un marxismo que podríamos decir entre comillas, porque es estalinismo,
se hace en el más grande doble discurso de la historia, porque es con las banderas de la Revolución de Octubre, de Lenin, de Marx, pero para meter la disciplina monolítica al secretario general y una política reformista de capitulación a la burguesía, etc. Entonces, se establece la contradicción entre las bases sociales de la expropiación con ese régimen político, burocrático, represivo, con políticas reformistas desastrosas que oscilan del oportunismo al sectarismo. Termina lo que había sido característico del marxismo y del leninismo, que es el debate, la elaboración. Bien. En los años 30, Trotsky va a redondear, en su gran libro, también se lo recomiendo, una edición que hicimos hace muchos años en el MAS, acá está, La Revolución Traicionada, va a redondear el Estado obrero degenerado y plantear que hay que hacer una revolución política para tirar con métodos revolucionarios a la burocracia gobernante y retomar el camino revolucionario salvaguardando las bases económicas del Estado obrero, que es la expropiación, la planificación, la estatización. Trotsky vivía muy precariamente en una isla en Turquía, produce libros como Mi vida, la historia de la Revolución Rusa, en el marco de que lo persigue la GPU, la policía secreta de Stalin, y que se dedica a organizar la oposición de izquierda internacional. Esto de la represión concretamente significa que le matan casi todos sus secretarios y en primer lugar, unos años después de esto, a su gran colaborador, que era su hijo varón mayor, no me acuerdo el nombre. Bien, el quiebre, podríamos decir, organizativo, se va a producir en 1933, cuando, por una política sectaria, el Partido Comunista Alemán le abre camino al triunfo de Hitler. Entonces ahí sí, Trotsky va a decir, murió la Tercera Internacional, murieron los partidos comunistas, en primer lugar el alemán, porque todos habían dicho, sí, está muy bien lo que hizo el Partido Comunista Alemán, que era un desastre completo, y hay que formar nuevos partidos y una cuarta internacional. Esto se da en medio de grandes luchas europeas y revoluciones que van a la derrota, que son, por ejemplo, España, Francia, donde se aplica lo que han votado en el año 35 en el Sexto Congreso, que es la unidad política de obreros y burgueses, lo que llamó el estalinismo los frentes populares, la unidad de los partidos comunistas con sectores burgueses democráticos. Bien, y paralelo a esto, aunque la economía con monstruosidades funcionaba y gracias a la expropiación y la planificación se mejoraba en el medio de grandes desigualdades, porque la burocracia era un sector cada vez más privilegiado, una élite, pero
la Unión Soviética, por ejemplo, fue el único país que no fue afectado por la crisis capitalista del 29. Entonces, en la Unión Soviética crecía la represión. Colectivizaciones forzosas, deportación de pueblos, masacres, de todo. Y los famosos procesos de Moscú, donde se juzgó en ausencia a Trotsky como agente de Alemania y fusilaron a todos los que quedaban de la vieja guardia bolchevique, que todos eran capituladores a Stalin, pero los fusilaron a todos entre 1936 y 1938. Entonces, bueno, durante 3-4 años Trotsky trató de fundar la Cuarta con grupos centristas, pero en 1938 finalmente solo la oposición de izquierda internacional, es decir, los trotskistas, fundaron en agosto de 1938, o septiembre, no me acuerdo, septiembre, la Cuarta Internacional, pequeños grupos en distintos países, unos pocos miles. Entonces, ya Stalin tenía la obsesión de matar a Trotsky y preparaba operativos, por eso el tema de asesinarle los secretarios. Dicen que el primero que leyó el libro La Revolución es Traicionada fue Stalin, porque un agente había logrado robarlo de la imprenta. Entonces, estaba obsesionado. Lo presté, no tengo el libro del jefe de las operaciones especiales de este tipo de la policía secreta, que él reconoce que la voz de Trotsky, pese a que, y al decir Trotsky, es una persona, pero detrás de él hay unos pocos miles, no es la tercera del año 19 al 22, ni nada por el estilo, ni la tercera de entonces, que era de masa, era un aparato contrarrevolucionario, pero tremendo, poderosísimo. Trotsky era una persona, pero Trotsky era una persona, pero Stalin estaba obsesionado por matarlo, porque era la única voz que defendía una posición de izquierda revolucionaria, internacionalista, consecuente con todo el peso que le daba su trayectoria, defendía a la URSS y denunciaba a la burocracia, denunciaba al Estado obrero degenerado, etc. Entonces, va a haber un punto de inflexión. Va a haber un punto de inflexión de los crímenes de Stalin cuando firma el pacto con Hitler y da paso a la Segunda Guerra Mundial. Eso se produce en agosto del 39 y en septiembre ya invade Checoslovaquia Hitler, en el 40 invadió Francia, etc. Comienza con un avance arrollador del nazismo la Segunda Guerra. Entonces, Trotsky tuvo la clarividencia de ya en los años 20 decir que el viraje que se producía con la política de la burocracia y Stalin dentro de la URSS era comparable a lo que había pasado en 1914 con la Segunda Internacional. Y en la década del 30, entonces, lo concretó el llamado a la Cuarta Internacional para seguir peleando por la dirección revolucionaria. Entonces,
la URSS la podríamos comparar como con un sindicato de la UOM, dominado absolutamente por una burocracia. Entonces se instala el partido monolítico, sin libertades, el secretario general inapelable, una política reformista, nacionalista, y los soviets se mantiene el nombre, pero son aparatos verticales de funcionarios. Entonces, eso, Trotsky dio la vida en agosto de 1940, finalmente se cumplen 80 años. Primero en mayo le hace un atentado fallido el muralista Siqueiros, y en agosto del 40 logran finalmente asesinarlo. Él tenía, no sé si les dije, Lenin cuando murió tenía 53 años, era bien joven, y Trotsky bastante también, porque lo sobrevivió 16 años, pero tenía 61 años apenas. Entonces, la Cuarta Internacional es la continuidad de la primera, de la segunda en su etapa revolucionaria bajo Engels y todo lo que era todavía en aquella época el marxismo revolucionario, que se fue haciendo minoría, la tercera de los 4 primeros congresos, y lo que es la lucha por retomar un camino que se inició y no se ha repetido hasta ahora con el triunfo de la Revolución de Octubre de 1917 y la fundación de la Tercera Internacional. Lo que yo le decía a Chiara, de que por primera vez hubo en la historia un Estado obrero revolucionario, fundamentalmente porque se apoyaba en la movilización revolucionaria libre, democrática, de las masas, de la clase obrera y los sectores populares, en ese caso campesinos, y fundamentalmente porque tenía al frente una dirección revolucionaria, que fue destruida en el año, a mediados de la década del 20, con el proceso de burocratización en la URSS. Hasta acá llegamos con el trotskismo con Trotsky, podríamos decir. No les dije, disculpen, porque empecé a acelerar a lo loco, que el programa de transición, que lo editamos hace unos añitos también, es el programa fundacional de la Cuarta Internacional, y también siempre les recomiendo que hay que leerlo, releerlo, consultarlo. Listo. No, te decía que hay un compañero que quiere hacer una pregunta, así que le voy a habilitar el micrófono. Buenas, lo que yo quería preguntar era, hoy en día, ¿qué precauciones o prevenciones podemos tomar para evitar la burocratización de nuestro partido? Yo quería preguntar, como al estar en el exilio formando la Cuarta Internacional, ¿qué pretendía lograr? ¿Por qué no formar quizás un partido comunista en otro país? O intentar de nuevo con otro país, no sé, siendo que sabía que Stalin lo quería mandar a matar. O sea, ¿cuál era el plan más o menos de lograr? Eso, medio rara la pregunta, pero bueno. Bien, la mía es un poco amplia, dejada para el final de última, porque no tiene que ver con Trotsky. Vos hablaste del rol que tenía cada uno en la revolución, el rol de Trotsky, y yo vengo medio maquinando con la URSS y la economía planificada, que se discute un montón sobre las actividades gerenciales y cómo organizar la producción en el medio de una situación como la que estamos, cómo se organizó, o si hay algo que nosotros podamos tomar de eso para discutir la importancia de que se produzca en función de las necesidades. Muy amplio. ¿Alguien más se anota para hablar? ¿Para preguntar? Solo quería preguntar, porque Mercedes lo dijo al pasar, sobre, creo que la experiencia inglesa, habló algo de
de Inglaterra, de si había llegado influencia soviética ahí y qué apareció en esa experiencia, porque todos sabemos lo de Alemania un poco, lo de Estados satélites de Rusia, pero nada, me interesó eso. ¿Qué pasó ahí? Hola, yo quería preguntar, esta capaz también es muy amplia y capaz no es puramente la etapa histórica que se tocó, pero bueno, si efectivamente había un desarrollo económico en la URSS en los primeros años, en 20 y 30, a partir de todas las estatizaciones y todas estas cosas que se logran a partir de la revolución que generan condiciones para un desarrollo. ¿Por qué en este caso, a pesar de ser una revolución aislada, sí se permitió un desarrollo económico, y en otros casos, como por ejemplo en China, hasta el 80 no sé si tenía tanto desarrollo económico con la estatización? Capaz es un poco volada, pero bueno, quería aportar al debate. Listo. Feli, empiezo algún elemento, ¿sí? Aguárdame 2 segundos para ver si está Felipe. Sí, está Felipe. Ahí está. Dale. Ahí lo vi. Por lo que recuerdo, prácticamente no existía Partido Comunista Inglés, ¿sí? Pero, ¿cuál es? Les doy tarea para la cuarentena. Esto está explicado y polemizado en el libro que les decía del Stalin, el gran organizador de derrotas, ¿sí? Entonces, sin entrar en detalles y de memoria, hay un gran ascenso, una importante huelga minera, y entonces, ¿qué hace la Tercera Internacional? No se juega por el impulso y la solidaridad para la consolidación y el triunfo de la huelga minera como centro, y a partir de ahí seguir desarrollando la lucha de clases en Inglaterra, sino que hace lo que se llamó el Comité Anglo-Ruso, si mal no me falla la memoria, el Comité Anglo-Ruso, que fue un pacto con la burocracia sindical del, ¿cómo se llama?, del Partido Laborista y los sindicatos, que se transformó en un salvavidas de plomo, en una desmovilización hacia la huelga minera. ¿Me explico? La burocracia de la Tercera Internacional pactó con la burocracia del Partido Laborista y los sindicatos y reventaron la huelga de los mineros. Eso es lo que me decía, lo que había preguntado Feli. Fue el año 1926, por ahí. ¿Cuál era el plan? Dice Nacho. Por un lado, ya que lo querían matar, si no le entendí mal, irse a otro país. Trotsky estuvo saltando de país en país por el tema de que no le daban asilo. Él salió a Turquía porque había una afinidad, relaciones de bastante años con el gobierno turco de Kemal Atatürk. Finalmente, el gobierno turco fue cediendo a la presión del gobierno soviético, de la burocracia de Stalin, y complicando las condiciones de vida en la isla de Prinkipo para Trotsky, que lo obligó a irse. Creo que de ahí logró irse a Francia.
después fue a dar a Noruega, que fue un desastre. Creo que me olvido acá en el medio de algún país. Entonces, el exilio de Trotsky era una cosa tremendamente sacrificada, y finalmente su última morada, digamos, fue en México, donde lo recibió un gobierno nacionalista burgués que era el del PRI de Lázaro Cárdenas. Ahora, en todos esos países estaba no solo las dificultades, Trotsky era muy respetuoso de no meterse en política, de local, que esto y que aquello, el convencer a los gobiernos que le dieran un visado, y el cerco de la GPU, por ejemplo, al hijo, a León Sedov se llamaba, al hijo lo mataron en una clínica donde se internó de urgencia por un ataque de apendicitis, y lo tenía ya cercado y pudieron matarlo los agentes secretos de Stalin. Le mataron a Irving Wolf, le mataron a Rudolf Clement. Entonces, lo que es más difícil de llegar a enfatizar es la tremenda voluntad revolucionaria de Trotsky. De verdad, la obsesión de Stalin era explicable, porque era de una fortaleza, una consecuencia, una perseverancia increíble. Entonces, finalmente lo mataron en México. En primer lugar, iba donde podía, y en segundo lugar, se iba protegiendo en las condiciones. Ustedes, yo les decía, todos los grupos trotskistas, incluso los centristas amigos, eran grupos muy pequeños, prácticamente marginales. En Noruega no había un grupo trotskista, en México el grupo trotskista eran unos delirantes sectarios que vivían peleándose entre ellos. Entonces, ¿cuál era el plan de Trotsky? Aunque parezca difícil de creer, construir partidos revolucionarios y la Cuarta Internacional. Ese era el plan del tipo. Y entonces agarraba a los 4 trotskistas que tuviera, los centristas que los quisieran escuchar, y le daba y explicaba el programa revolucionario, la necesidad del socialismo internacional, que la burocracia eran todos unos hijos de mil puta mentirosos, que él no era un agente de alemán. Hizo toda su defensa jurídica para demostrar que no era un agente alemán. Es decir, recorrer la obra de Trotsky del 24 en adelante, y en el exilio más que nada, porque es una cosa que te pone la piel de gallina realmente. Si fue grande junto a Lenin para tomar el poder y hacer el Estado obrero revolucionario en sus primeros años, fue muchísimo más grande aún cuando tuvo que enfrentar, porque imagínense, la URSS y la Tercera Internacional eran, no hay una comparación hoy, porque bueno, Putin y Rusia son grandes y todo, pero lo que era el prestigio de la Revolución de Octubre y el poderío de la Tercera Internacional, y el hecho de haber entendido tempranamente lo que estaba pasando y no perder la confianza en la clase obrera, en el programa revolucionario, y hacer toda la pelea. Entonces esa pregunta, como él dijo, medio rara, no sé qué, claro, es que es bastante raro el plan que tenía Trotsky ante la magnitud del enemigo.
luchar por pelear. Él quería pelearle la dirección, quería hacer partidos comunistas nuevos porque los partidos comunistas anteriores habían traicionado. Miren, hay una carta que yo creo que es del año 40, que le escribe a uno de los que estaban ahí tratando de ayudarlo, que empieza diciendo, una carta muy cortita, bueno, propongo esto y que aquello, qué sé yo, una cosa interna, que él empieza diciendo, nuestro movimiento hoy día casi no existe. A mí me quedó esa frase, porque ese tipo había dirigido los primeros años de la Unión Soviética, y vio transformarse a la Unión Soviética en la segunda potencia mundial prácticamente ya en los años 30. Esbozaba. Se consolidó después de la Segunda Guerra. Entonces, él era consciente de que prácticamente solo tenía un programa y una convicción revolucionaria, y ese era su plan. Bueno, lo de la economía, a ver, no empiezo de otra que puede ser más fácil y después capaz que me la repiten. El desarrollo económico de los años 20-30 de la URSS fue muy grande. Y sin duda la URSS era muy grande. Además el imperio tenía sus cosas. Por ejemplo, bajo los zares, la segunda red ferroviaria del mundo era la del imperio de los zares. Tenían fábricas en Moscú o Petrogrado de 20 o 30.000 obreros. Era un país tremendamente, no solo enorme, sino contradictorio, porque era casi el antiguo régimen, era un atraso feudal en el campo, pero a su vez en algunas ciudades, la capital, Moscú, una clase obrera concentrada y moderna. Entonces, en la URSS, gracias a la expropiación de la burguesía y la planificación, se sientan las bases para transformar a un país atrasado y campesino en un moderno país industrial, podríamos decir. Pero ¿eso qué importancia tiene? Que eso demuestra que las medidas socialistas, incluso con la burocracia, son el camino del progreso material, digamos. Lo que nosotros siempre decimos, y la comparación que decía con China, vale la misma ley, porque China era un país mucho más atrasado, la clase obrera había sido diezmada en la década del 20 por todo lo que les apenas mencioné de la traición a la revolución obrera china por parte de la Tercera Internacional de Stalin. Era un país campesino atrasadísimo, donde los campesinos vendían a las hijas para prostituirlas porque no alcanzaban a pagar los impuestos. Una cosa así, pero de una pobreza inimaginable, que es lo que para nosotros explica la revolución del 49, que Mao no quería tomar el poder, no quería expropiar, y todo eso se dio. ¿Y qué pasó? ¿Cuál es el gran milagro de la China? En primer lugar, los chinos empezaron a comer, casi siempre. Era un país asolado por las hambrunas. Entonces, se instaló que con la revolución, era la revolución del tazón de arroz. Y resulta que con la revolución todo chino tenía un tazón de arroz, comía. Después algunas locuras de Mao hicieron que algunas hambrunas se dieran. Pero el milagro chino tuvo 3 patas, que todos los chinos
comieran, tuvieran un reloj y pudieran andar en bicicleta. Claro, parece nada, pero en los 60 era lo que desde la izquierda se valoraba de los tremendos logros. Y a eso se le fue sumando un desarrollo industrial que no existía, porque les dije, la clase obrera había sido diezmada en la zona de los puertos en los 20, y después vino la invasión japonesa, entonces nunca se volvió a desarrollar la industria en China, porque vino la invasión japonesa y después vino la guerra civil. Entonces, la planificación, la estatización y la planificación de la economía en China, en manos de la burocracia, también tuvo logros tremendos. No sacó del atraso tremendo al campo, toda una serie de contradicciones por la ineficiencia burocrática y por el socialismo en un solo país, que no existe. Pero se demostró, y para terminar rápido con esto, la otra es Cuba, porque Rusia era enorme, China tiene un territorio tremendo, pero no tiene casi tierra fértil, Rusia sí, enorme. Y Cuba, siendo una pequeñísima isla, logró la educación pública, la salud pública, los deportes y las medallas en las Olimpiadas, toda tecnología de avanzada en rubros como productos farmacéuticos y cosas de medicina. Bueno, si no interpreté mal la pregunta, yo diría por ese lado, pero después vuelven a repreguntar lo que sea. No la terminé de anotar y no me acuerdo, le pido que me la repita Euge la pregunta. ¿Me decís de nuevo la pregunta, Euge, que con lo que anoté ya se me borró? No sé si la puedo repetir igual. Bueno, hacé una. Preguntá algo. Para mí ahora, en esta situación mundial, la planificación de la economía es algo que también entra en la discusión, porque hoy la que se está produciendo, o sea, se está pensando en cómo activar la economía en función de una producción que no está al servicio de la situación, y me parece que en eso está bueno pensar cómo sirvió la planificación económica en el Estado soviético. Bueno, a ver si... en cierto sentido sirve lo que decíamos en la respuesta anterior. Ahora, lo que yo sí creo que es importante, nuevo, si entendí, ¿no? Que apuntaría Euge, es que en la actualidad, con el problema de la pandemia, con el problema del cambio climático, la destrucción del planeta y todo, es mucho más fácil para conversar con un activista, para dar nuestras soluciones y propuestas, que el capitalismo... Primero, que el capitalismo es un cáncer internacional. Ya nadie puede dudar de que el capitalismo es algo internacional. Lo está probando trágicamente la pandemia. Pero es más fácil mostrar que el capitalismo es un cáncer, porque se pone al rojo vivo la incapacidad para responder al virus, se pone al rojo vivo la decadencia y incluso inexistencia de los sistemas de salud. Estados Unidos está quedando al descubierto el colmo de los colmos es que hayan tenido que estar esas noticias que dicen que no pueden inundar el país de respiradores.
una potencia industrial y tecnológica de la magnitud de Estados Unidos, ha sido capaz de sacar el petróleo a 2-3 mil metros de abajo y no pueden hacer escupir, darle un respirador a cada habitante del planeta. Entonces, sí, no, empezando por el de Estados Unidos, que encabeza la lista del desastre. Entonces, el hecho de que hace falta algún tipo de sistema distinto e internacional, yo creo que está más planteado que nunca en las posibilidades de bajarlo a tierra y visualizarlo. Entonces, los monopolios esconden y disputan las cuestiones de la investigación con las vacunas a nivel internacional y en cada país. Los laboratorios farmacéuticos queda en evidencia que son pulpos inescrupulosos que viven no para la salud, sino para la ganancia. Entonces, mostrar logros en la realidad de la planificación, yo creo que le da fuerza a nuestra denuncia del capitalismo, pero más que nada a nuestra defensa contra las multinacionales, contra las fronteras nacionales y por un cambio hacia la planificación económica sin la propiedad privada capitalista. Me da la impresión de que es una cosa que está bien a flor de piel. Pero bueno, no sé si es... Ojo, que también sabemos perfectamente, no idealicemos, por eso le digo, lean La traicionada. En la Unión Soviética existía un sector privilegiado, rico, de burócratas y funcionarios, y no era que la clase obrera había llegado ni al paraíso, ni al socialismo, ni nada por el estilo. Había penurias, problemas. Bueno, y la última que tengo anotada, de Fer, la primera fue, bueno, yo creo que es el régimen leninista que a los ponchazos o como sea, somos fanáticos de aplicar. ¿Cómo evitar una burocracia en el partido? Ya desde el punto de vista económico-social, los funcionarios, los rentados de nuestro partido no tienen ningún sueldo alto, ni ningún tipo de privilegio, ni nada por el estilo, y siempre decimos que los dirigentes del partido tenemos que ser la vanguardia de las tareas, del sacrificio, etcétera, etcétera. Entonces, eso digamos en cuanto al tema del salario y lo económico. Y después es el régimen de funcionamiento, que es democrático, que todo el mundo opina libremente, que se hacen los congresos, que todo el mundo elige libremente a los delegados y se discute en el precongreso y en el congreso, que tenemos por estatuto el derecho a hacer tendencias o fracciones en el precongreso. Es decir, todo lo que podríamos decir que es el aspecto del funcionamiento democrático interno, que es la contracara de un centralismo con todo en la política, en la acción, en la lucha de clases, etcétera, etcétera, y que eso es, podríamos decir, reaseguros o el camino de un régimen sano dentro del partido, que para nosotros es la concepción que nació con el partido de la concepción y la construcción del partido de Lenin desde 1902-3, desde que se organizó el sector del bolchevismo, y que lo opuesto, la cara monstruosa
es el monolitismo, la burocracia socialmente privilegiada y el monolitismo, el régimen vertical y represivo que conocimos los mayorcitos y que les contamos de lo que es los partidos comunistas, ¿no? Que dio lugar a que la socialdemocracia dijera, en la URSS y los partidos comunistas aplastan la libertad y por esa vía ellos hundieran y traicionaran las revoluciones. Entonces, me parece que es por ese lado. Y que hay toda una experiencia acumulada, porque Lenin también fue clarividente al empezar a descubrir que en el Estado revolucionario soviético iban surgiendo problemas de burocracia, y ahora hay toda una experiencia acumulada entre la militancia, por un lado los trotskistas y también entre la militancia activista de los sindicatos por la lucha contra la burocracia sindical. Entonces nosotros tenemos que ser los campeones de la democracia obrera, por un lado como régimen interno del partido, y a la vez lo que hacemos en los sindicatos donde podemos tener una incidencia. La asamblea, los delegados respetuosos de la base, todo lo que intentamos hacer en docentes, en ferroviarios, donde tiene peso la militancia del trotskismo morenista, somos campeones de todas esas cosas también. Terminé, ¿qué más? ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Están ahí? ¿Se durmieron? No, están. Yo tengo una pregunta que es medio, no sé, me da un poco de vergüenza preguntar, pero hay como, no sé, existe la idea de que una de las razones por las que Trotsky fue asesinado fue por la complicidad de Rivera y Frida Kahlo, como que ellos lo traicionaron. Y quiero saber como qué tanto eso se basa en un poco la conspiración o qué fundamentos hay en la realidad, si se sabe algo de eso. No. Bueno, si te parece responderle a Cho y hacemos el cierre. Dale. Rivera pertenecía a la Cuarta Internacional, ¿sí? Él fue militante, actuó en la dirección de la Cuarta Internacional, y Frida Kahlo creo que personalmente nunca actuó en política. Ellos dos tuvieron un papel insoslayable, tremendo, que hay que reconocerlos, en lograr, cuando les decía que Trotsky tenía unas complicaciones tremendas, no tenía dónde ir, estaba en Noruega, lograron durante 1937 hacer todo tipo de trámites, y que en 1938 Trotsky y la señora Natalia se pudieran instalar en el Distrito Federal en México, en el barrio de Coyoacán. Y los tuvieron varios meses viviendo en la casa de Frida, en la Casa Azul. Es decir, fueron de una solidaridad inolvidable con Trotsky y con la señora, y sabiendo lo que significaba Trotsky, una brasa ardiente, su proximidad. Rivera tiene una evolución política que lo aleja del trotskismo, tiene una serie de líos tremendos.
en los escritos, acá les muestro un escrito, pero está todo en internet, lo encuentran todo. En los escritos hay toda una serie de textos que pueden leer para seguirle el rastro a la ruptura político-organizativa de Trotsky con Rivera. Pero esto no tiene nada que ver con un cuestionamiento ni político ni personal a ellos en cuanto a su apoyo y adhesión solidaria a Trotsky. Rivera rompió con el trotskismo y después fue evolucionando hacia posiciones un poco menos de izquierda, lo que se quiera, ya después del 40, pero ellos en esos 2 años fueron totalmente solidarios. Una vez que Trotsky logró instalarse en ¿cómo se llama?, en la casa de él en Coyoacán, siguieron siendo solidarios. Entonces, en ese sentido, no sé quién hablará de que hayan participado en ninguna conspiración. Yo te diría, verso, mentira, de un estalinista, de un tarado, lo que sea, para ensuciar siempre, no sé con qué objetivo. Yo personalmente no gusto de la pintura de Frida Kahlo, pero la respeto en el sentido que lo expliqué. Ella sí tuvo una... si yo mal no recuerdo, Rivera ya había estado en la Unión Soviética mucho antes, no me acuerdo bien, pero Frida Kahlo pintó un retrato de Stalin, entonces, que está en la Casa Azul, pero esa es otra historia. Esa es otra historia. Está totalmente documentado por la policía mexicana, los archivos, todo lo que se quiera, que hubo 2 atentados. El de Siqueiros, no profesional y que por eso falló, y el de, ¿cómo se llama?, Mercader, que sí, un profesional, formado por este tipo que tiene un nombre ruso medio difícil que yo nunca recuerdo, Sludoplatov, una cosa por el estilo. Quedan los últimos 5 segundos, perdón, Mercedes. 5 minutos, perdón. 5 minutos. Bueno, así que, nada, todo el operativo de la KGB, el tipo fue en cana, hicieron de todo por liberarlo y fue en cana. Lo hizo la KGB, no tuvieron nada que ver Rivera ni Frida Kahlo. Bueno, para terminar nada más, compañeros, 2, 3 cositas. Este año, en agosto, se van a cumplir 80 años del asesinato de Trotsky, que ahí va a tener 61 años, vamos a ver cómo lo recordamos, cómo lo aprovechamos para la formación y la politización y para divulgar lo que es esta figura increíble de la lucha del movimiento obrero. Y entonces la próxima, yo digo, retomamos a partir de la Segunda Guerra, recordando que Stalin le abrió el camino a Hitler con el pacto, con el 33 primero y con el pacto en el 39, y que a la URSS derrotar al nazismo le costó 20 millones de muertos, que en gran medida se los pueden facturar al padrecito Stalin. Entonces, retomaremos desde ahí, y yo digo, de todas maneras, si pueden, repasen para traer cuestiones de esta parte, que en cierto sentido es la más rica, y si pueden, relean las 2 revistas que tenemos, de 1917, de los 70, de los no sé, 100 años de la Revolución Rusa y de los 80 años de la fundación de la Cuarta, porque ahí hay elementos de esta trayectoria del propio Trotsky y del trotskismo,
que pueden servirle a ustedes, si tienen la oportunidad de leerlas y pensar allá traer quizás preguntas, cuestiones. Por ejemplo, si iniciáramos con una rondita de preguntas, que después yo las voy contestando, sería quizás muy piola, más entretenido. Y entonces nos preparamos para una historia del trotskismo morenista, porque como decía Trotsky, la historia neutral no existe. Entonces nosotros vamos a dar nuestra definición del trotskismo, de Trotsky el desarrollo del movimiento trotskista. Creo que no me olvido nada. Gracias, Mercedes, te queremos. Yo también. Hasta la próxima entonces, por el mismo canal, por el mismo... No, igual va a haber otro link, creo. No sé. Gracias, Mercedes, genia de la vida. Les confieso que tenía un susto bárbaro, pero creo que salió. Salió muy bueno. Ya está, Mercedes. Como vas a tener que estar 6 meses encerrada en tu casa, vas a poder hacer un montón de estos. Como es así, no, los deditos, no. Libertad. Chao. Chao. Gracias, Mercedes.